Deseo saludaros a todas y a todos los que tenéis a bien seguir estos vídeos. Os pido que os suscribáis si os interesa y que le deis a me gusta si os parece interesante lo que he dicho, porque eso ayuda a la difusión del vídeo. No es por otra razón, ya lo sabéis de sobra. Bien, hay un tema que me gustaría remachar porque se está utilizando en el relato que el imperialismo y sus servidores, sus lacayos, siguen, que personaliza los conflictos en personas o en organizaciones cuando son conflictos que trascienden, que van mucho más allá. No solo en el caso palestino, también en el caso de Ucrania, ¿no? La guerra de Putin. Todo esto sin explicar todo lo que yo ya he explicado a lo largo de estos vídeos y otras personas desde YouTube y desde canales independientes, desde redes sociales independientes, etcétera, llevamos mucho tiempo explicando el origen, el porqué y cómo hemos llegado a esta situación y cómo en realidad es la guerra de la OTAN contra Rusia, etcétera. Pero en este caso, nuevamente, he de referirme por desgracia, a Palestina. Porque ahora en estos momentos se está produciendo una situación terrible en el campo de Jabalía, que está siendo campo que, por cierto, en el que Hamás sigue resistiendo y en el que se está produciendo una expulsión a punta de fusil de más de 40.000 personas que están todavía allí metidas. Y eso es el norte de la franja. Los combates siguen en el norte de la franja y los bombardeos y las masacres también, y ahora la expulsión obligatoria de por lo menos 40.000 personas. Se está diciendo que por parte de los equidistantes, que Netanyahu es un loco, que Netanyahu está loco, que la locura de Netanyahu... Mirar, esto es falso. Netanyahu no está loco. Netanyahu sabe perfectamente lo que quiere. La limpieza étnica y el Gran Israel, y además tiene el apoyo de una parte. Bueno, él ha llegado ahí porque él y sus aliados ganaron unas elecciones y porque además en recientes encuestas celebradas en el Estado que se han hecho en el ente sionista conocido como Estado de Israel, pues se ha visto que las matanzas y que las agresiones y la guerra, invasión o intento de invasión del Líbano, Gaza, etcétera, tienen un apoyo mayoritario, absolutamente mayoritario, en la población del ente sionista. Por lo tanto, Netanyahu tiene apoyo, o por lo menos su política de exterminio tiene apoyo. Pero es que lo que está haciendo el ente sionista es desarrollar un plan que ejecutó o que implementó, que organizó ya antes de 1948. Un plan cuyo padre seguramente es Ben Gurión. Ben Gurión es el primer ministro del ente sionista, es la primera autoridad que se erige en el año 48. Ben Gurión es un judío de origen europeo, como toda la dirigencia, todos son europeos, americanos también hay, argentinos, etcétera, norteamericanos. Ben Gurión es un centroeuropeo que se traslada a Palestina antes de la independencia, bastante antes, colono, llega a un kibutz, etcétera, etcétera, y es uno de los personajes que organiza los movimientos de resistencia, los movimientos clandestinos que luchan por la creación del Estado de Israel, combatiendo tanto contra la autoridad palestina como contra los árabes que residían desde hace siglos en Palestina. Siglos y siglos en Palestina. Ben Gurión, junto con otros padres de la patria, por decirlo de alguna manera, organizan un plan, y el plan es el Gran Israel.
Es decir, de alguna manera, ellos, como pueblo elegido de Dios, porque el pueblo elegido de Dios son ellos, ninguno más, son los 15 o 20 millones de judíos que hay en el mundo, eso es el pueblo elegido de Dios. Los demás somos mierda. Bien, pues, ole, ¿no? Estos que hablan de racismo, de talibanes y no sé qué. Ellos elaboran un plan tendente a lograr el Gran Israel. Y el primer objetivo y que consiguen es que cuando en el año 48 se produce la partición, casi la mitad de lo que hoy en día sería el Estado de Israel se lo otorga a las Naciones Unidas por presión de Estados Unidos y de Gran Bretaña, se lo otorgan a los judíos y la otra mitad, o prácticamente la otra mitad, a los palestinos. Es decir, se crean dos estados de un tamaño más o menos aproximado, un poco más en el caso de los judíos, pero aproximado al 50-50. Bien, lo primero que hace Ben Gurión y los sionistas independentistas, los indepes sionistas, es liquidar ese 50% y hacerse con todo el pastel. ¿Cómo lo hacen? Asesinando y practicando la limpieza étnica, aterrorizando y expulsando a cientos de miles, más de 800.000 palestinos de sus tierras y usurpando sus tierras. Es decir, en 1948 ya hay terribles matanzas como las que están habiendo ahora, hechas de otra manera, pero las hay. Y los palestinos se resisten, y hay lucha, y hay guerra, y los árabes luchan con los palestinos, tanto los libaneses como los sirios, como los jordanos, como los egipcios luchan junto con, pero son derrotados. Y logra Ben Gurión su objetivo. Es decir, la Nakba está perfectamente planificada, pero está planificada todos los hechos de la Nakba, de forma que todas las posteriores en guerras y resistencias, la guerra del 67, que nuevamente la potencia sionista vuelve a vencer, que aúna a todos los árabes en contra de el ente sionista, pues las pocas zonas que ellos no han ocupado, las ocupan, incluso ocupan una parte del desierto del Sinaí que pertenece a Egipto. Y los altos del Golán que pertenecen a Siria, y algunas aldeas que pertenecen a Líbano. Por lo tanto, ya entonces hay una ocupación de territorios por el terror y la guerra. Y hay una resistencia. Y se organiza la OLP y aparecen figuras como la de Yasser Arafat, pero también como la de George Habash, del Frente Popular, o como Leila Jaleb, la gran combatiente del Frente Popular de Liberación de Palestina. Es decir, hay todo un movimiento resistente. Este movimiento resistente tiene toda una serie de vicisitudes que no es el momento de explicaros, pero sí a lo que voy. Cuando se produce la anexión del Sinaí, la anexión de Cisjordania a Transjordania, que a partir de ese momento pasa a llamarse Jordania simplemente, cuando se producen todos estos avances, los altos del Golán, etcétera, etcétera, no está Netanyahu en el poder. Es más, intentos de invasión del Líbano como el que hay ahora, han habido 3. Hay 2 anteriores. En uno de ellos llegan a acercar, pero no logran tomar finalmente Beirut. O sea, se meten hasta Beirut, pero luego tienen que retroceder, se quedan en el margen del Litani y posteriormente son expulsados también de ahí por la acción de las milicias y de las guerrillas chiitas del sur del Líbano. No está Netanyahu. Cuando las matanzas de los campos de refugiados de Beirut, de Sabra y Chatila, matanzas terribles y espeluznantes, piénsese que las matanzas de Beirut superan los 50.000 muertos. En menos tiempo que los 40 y tantos mil actuales de Gaza. Es decir, esto no es nuevo. Netanyahu no está loco. Netanyahu responde al plan sionista del Gran Israel,
y a su vez el plan sionista del Gran Israel apoyado a muerte por Estados Unidos, sobre todo de forma clarísima desde 1967. Es más, Israel en estos momentos tiene la economía destrozada, porque ni tiene turismo. Por otro lado, hay fábricas que desde Hezbollah han sido bombardeadas, como Rafah, algunas fábricas de armamento. Tiene que tener una fuerza de por lo menos 250.000, 300.000 reservistas, que son personas que están en el mundo laboral y que son sacadas del mundo laboral para meterlas en el ejército. Son gente que ha hecho la mili, servicio militar, que por supuesto es obligatorio, y porque hay un ejército profesional, pero el ejército profesional son 150.000 hombres escasos y con eso no llegan. Y por lo tanto tienen que tirar mano de los reservistas, que además de los reservistas tiran mano permanentemente, pero ahora mucho más. Y por lo tanto todo eso es, a su vez, los hutis, el boicot de los hutis, que es el más efectivo de todos los que ha habido hasta ahora, les tiene cerrado el Mar Rojo. Y por lo tanto su puerto del Mar Rojo está cerrado y no hay operaciones, es decir, que todo está terriblemente difícil. Por lo tanto, no tienen dinero para todo lo que están gastando en armamento, lo cual quiere decir que son Estados Unidos y Alemania los que están facilitándoles toda la munición que están utilizando para la limpieza étnica que están ejecutando. ¿Y esto por qué, diréis? Pues porque el imperio necesita sostener un Israel, un ente sionista en guerra contra la nación árabe de forma permanente, tratando de evitar que la nación árabe se organice y se unifique, tratando también a su vez de evitar que fuerzas progresistas, nacionalistas y revolucionarias de la nación árabe se hagan con la mayoría de estos estados árabes diferentes que rodean el ente. Pero claro, Netanyahu también está teniendo una seria derrota. La primera derrota es que el Líbano está pasando las de Caín porque no está logrando invadir Líbano. Hezbollah está paralizándolo. Está causándole muchas bajas, más de las que dicen. Y sigue bombardeando el sur de Israel. Y Gaza, la guerra irregular continúa. Cayó Sinwar, el último comandante en jefe de Hamas. Bueno, Sinwar cayó combatiendo. Y trataban de haberlo aniquilado, trataban de haberlo utilizado para humillar al pueblo palestino, y lo que han conseguido es al revés, crear un mártir, un héroe, crear ya un héroe de leyenda, la leyenda de Sinwar, el comandante que muere combatiendo. Y que lo último que hace es tirar un palo contra un dron porque ya no puede, está herido en los brazos, por varios sitios, y ya no puede utilizar un arma para disparar. Netanyahu no está loco. De la misma forma que la guerra del ente sionista, que en estos momentos dirige Netanyahu, es contra el pueblo palestino, contra el pueblo árabe libanés, en su conjunto. Porque hay quien dice, no, es que los cristianos... Bien, me gusta. En Palestina siempre han habido cristianos, siempre han habido palestinos cristianos y libaneses cristianos, una minoría importantísima. La de Líbano seguramente la más grande. Igual que en Siria también hay árabes cristianos, igual que en Irak también hay árabes cristianos, igual que en Jordania también hay una minoría, menos que en estos países, pero también hay árabes cristianos. De siempre. Desde el Imperio Romano hay cristianos en tierra de Palestina. Es verdad que la mayoría es musulmana, pero han bombardeado iglesias musulmanas. Una de las primeras cosas que bombardearon en Gaza fue la catedral de San Giorgio, que es la catedral cristiana ortodoxa de Gaza. La catedral de Gaza. Luego, que no pretendan dividirnos, que cristianos son buenos, musulmanes. No, los palestinos son todos palestinos y no distinguen. Y hay palestinos combatiendo con Hamas y apoyando a Hamas. Y hay cristianos en Líbano combatiendo con Hezbollah.
porque esa es otra. Pretenden hacernos creer que Hezbollah lo que quiere es implantar el Estado Islámico en Líbano, que no es así, y implantar el Estado Islámico en Palestina, cuando en Palestina lo único que se quiere es proclamar la República Palestina soberana e independiente, multirreligiosa, laica, y en la que cada persona tenga igualdad y sea un voto. Y eso es otro tema, que los judíos saben, los judíos ortodoxos y sionistas, los judíos sionistas, porque no todos los judíos son sionistas, como hemos explicado muchas veces, los judíos sionistas lo que quieren es limitar los derechos. ¿Y cómo limitan los derechos? Pues machacando y no reconociendo y colonizando. Y de la misma forma, por ejemplo, que en Cisjordania. El caso cisjordano es un caso de libro. Cisjordania no están bombardeando como en Gaza, pero llevan años haciendo acciones violentas contra los cisjordanos. Y los palestinos de Cisjordania, en la cual está Belén, es una de las ciudades, Belén, que es una gran ciudad cristiana, en toda la zona esa están igualmente resistiendo frente a Israel durante años. ¿Y qué está haciendo Israel con esa zona? En contra de las resoluciones de Naciones Unidas que permiten la resistencia de los pueblos colonizados, en contra de todo eso, en Cisjordania están implantando colonias judías y tienen ya de 700 a 800.000 colonos allí metidos, colonos judíos, usurpando tierras de los palestinos y expulsando a los palestinos de sus tierras, robándoles, cortándoles los olivos con motosierras, cegándoles las acequias para que no puedan regar en una zona en donde el agua es muy escasa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí hay un plan. Estamos hablando de un plan. Y ese plan, el plan Ben Gurión, ahora lo está ejecutando Netanyahu. Y si no estuviera Netanyahu, lo estaría ejecutando otro. Y alguien me dice, ¿la culpa la tuvo Hamás? Porque no. El día 7 de octubre de hace ya poco más de un año, lo que hizo el gueto de Gaza, el campo de concentración de la muerte de Gaza, fue estallar, porque estaban ya que no podían más, estaban hartos. Estaba en una situación de asfixia, estaba en una situación y no tenían nada que perder, y el que no tenía nada que perder, ¿qué ocurre? Pues que no le tiene miedo a nada ni a nadie. Y eso es lo que están demostrando los gazatíes, no temer. Porque a pesar de todas las humillaciones que están sufriendo, siguen resistiendo. Y yo estoy seguro que en estos momentos a Hamás no le faltan jóvenes voluntarios dispuestos a reemplazar a Sinwar. No le faltan. Es más, lo sé. Por lo tanto, estamos ante un hecho que merece la solidaridad y el apoyo de todas y todos. Y que sepáis todas y todos que nos jugamos mucho exigiendo la paz, porque lo que Netanyahu y los poderes sionistas, tanto de Israel como de fuera de Israel, porque los sionistas, hay muchos fuera de Israel y manejan los bancos, los grandes fondos de inversión, muchísimos millones, y eso que son poca gente, comparado con la población mundial, son una minoría muy minoritaria. Dicho esto, tengo que volver a insistir que no todos los que profesan religión judía son sionistas, ni mucho menos. Bueno, pues los sionistas, que controlan todo lo que controlan, son una fuente de poder y de apoyo para el Estado de Israel, pero a su vez el Estado de Israel es el portaaviones del imperio en Oriente Próximo, en una zona rica en petróleo, en una zona rica en otros minerales, en una zona que sobre todo muy rica en gas, es decir, en una zona estratégica que no pueden perder. Y como no pueden perder, ¿cuál es su garantía para no perderla? El Estado de Israel. Eso a pesar de las derrotas que están sufriendo y a pesar de un eje y un frente de la resistencia que engloba tanto a Irak, fuerzas en Irak, fuerzas en Siria, fuerzas en Líbano, fuerzas en Yemen, como también la simpatía de todo el pueblo y de toda la calle árabe. En Marruecos, por ejemplo, está habiendo grandísimas manifestaciones en solidaridad con
Y eso que la monarquía marroquí, aparte de sojuzgar a la población saharaui, sojuzga a su propia población y es un aliado del ente sionista. Pues bien, el ente sionista necesitan mantenerlo para mantener una cabeza de puente del imperio. Y además, para mantener esa cabeza del puente del imperio, necesitan machacar a todo aquel que les plante cara en la nación árabe. Y esto es lo que hay. Netanyahu no está loco. Netanyahu sabe lo que hace. Netanyahu tiene un plan. Y ese plan no lo hizo Netanyahu. Muchas gracias.